Saludos amigos del Nuevo Diario, bienvenidos a este nuevo capítulo del Nuevo Diario Podcast. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial, un hombre que ha sido fiscal del Distrito Nacional, aspirante a la presidencia de la República en varias ocasiones, actualmente presidente del partido Alianza País, una figura política sin lugar a dudas en la República Dominicana. Nos referimos al doctor Guillermo Moreno, a quien le damos la bienvenida en este espacio, conjuntamente con nuestro señor director, don Percio Maldonado Sánchez, y hoy Julia Muñiz y nuestra compañera María Victoria Báez. Muy buenos saludos, bienvenidos. Bueno, me siento muy complacido con esta entrevista y además de eso compartir con cada uno de ustedes. Aunque indudablemente que es muy desigual. Son 4 para 1. Bien, vamos a ver. No, pero ¿qué hacemos? Este es un diálogo entre amigos. No, magnífico. Entre amigos, magnífico. Bueno, yo creo que sería oportuno, doctor, por lo mismo que citaba Rafael. Usted es un hombre que viene con experiencia del Ministerio Público, ha estado relacionado con la academia, con la formación. Tuvo procesos judiciales importantes del país también, en términos criminales y contra procesos de corrupción. ¿Cómo usted valora este proceso que el país está viviendo y cuál es el impacto que usted prevé que pueda tener? ¿O cuáles son las observaciones que usted tiene a este proceso que está viviendo República Dominicana? Bueno, si te refieres al tema de Calamar, sí, o al conjunto. A todo el proceso. Porque digamos que Calamar es un expediente dentro del conjunto que hay. Sin duda es una experiencia novedosa en nuestro país, porque se han puesto al descubierto los procesos, cómo el Estado Dominicano ha estado regenteado por verdaderas mafias políticas y aliado con empresarios, aliado con legisladores, jueces, incluso con la propia participación de la cabeza del Ministerio Público en hechos criminales, en apropiación de recursos públicos, y todo esto puesto al servicio, por un lado, para el enriquecimiento ilícito y por otro lado también para financiar campañas electorales, es decir, para el partido gobernante reproducirse en ese momento en el poder. Lo cual no solamente pone de manifiesto todas estas revelaciones, todos estos entresijos que hemos visto en las investigaciones, no solo pone de manifiesto que el Estado ha sido una fuente de enriquecimiento posiblemente la más segura y la más rentable que hay en la República Dominicana. Incluso el Estado parece que es la corrupción parece más rentable que hasta el propio narcotráfico en muchos aspectos. Y quizá con mucho menos riesgo. Claro, y con mucho menos riesgo, porque son autoridades, muchos de ellos, son ministros, son legisladores, y eso es mucho que decir. Pero también tiene otra parte, y es cómo hemos estado en muchos aspectos montados en una especie de farsa democrática. Porque cuando se usan los recursos públicos y las propias autoridades o ministros utilizan los ministerios, un cargo de diputado o de senador, para apropiarse de recursos y entonces participar en procesos electorales en una competencia completamente desleal, fomentando el clientelismo, comprando lealtades y voluntades, entonces eso cuestiona muy profundamente la calidad de la representación que hay en los poderes públicos, en los que tienen que ejercer, no solamente hacer las leyes o ser el ejecutivo, sino también ser contrapesos unos y otros. Es decir, que lo que se ha revelado es una radiografía de una situación
que nos debe llevar a todos a una profunda reflexión del país y de la democracia que hemos estado construyendo. ¿Cuál es el impacto que usted prevé en el orden político y social, sobre todo político, que puede tener este proceso? Bueno, mi queja con estos procesos es lo limitado que son. Lo limitado. Sí, muy limitado. Porque los procesos se han quedado en el entorno del expresidente Danilo Medina. No es la primera vez que digo que los 5 gobiernos que hizo el Partido de la Liberación Dominicana son medularmente corruptos. No solamente los últimos 4 años de Danilo Medina. Y eso implica que la lucha contra la corrupción tiene que ser abarcar para que no haya impunidad. Y cuando hay un sesgo, en el sentido de que solo no se investiga otros hechos de corrupción que son igualmente perniciosos y que han sido igualmente perniciosos, entonces eso se llama impunidad. Pero también quiero señalar, doctor, el gobierno ha sido muy tímido con la persecución. Este gobierno ha sido muy tímido con la persecución e investigación de la corrupción de sus funcionarios. De sus propios gobiernos. De sus propios funcionarios. Y quiero decir algo en ese sentido. Mira, lo que más contribuye a despolitizar, que la gente crea que no es política la lucha contra la corrupción, es la actitud que el gobierno asume frente a la corrupción de su propio gobierno. Siempre que hay persecución de la corrupción de gobiernos anteriores, puede hacerse con muy buenas intenciones, pero si se asienta solo en el pasado, la gente sospecha. Ahora, ¿qué es lo que desmitifica que la actitud es de lucha frontal contra la corrupción? Bueno, que se persiga la corrupción del pasado, pero que se persiga la corrupción propia. Eso sí despolitiza. Eso sí manda un mensaje claro. El gobierno que enfrenta a la corrupción de sus propios funcionarios despolitiza la corrupción porque está mandando el mensaje claro de que está por acabar con la impunidad y de que su lucha es frontal contra cualquier corrupto, los propios y los de los otros gobiernos. No se está haciendo ahora, o muy tímido. Estoy diciendo que es muy tímido, es decir, la obligación del Ministerio Público, y eso es un principio que debiéramos inscribirlo en las puertas de todas las oficinas públicas y del Ministerio Público, es toda denuncia de corrupción debe ser investigada. Aunque el resultado sea esa denuncia no tiene efecto, no tiene tiene prueba. sentido. Pero el Ministerio Público no puede hacerse de oído sordo, ni se puede hacer ciego ante una denuncia que se haga de corrupción de un funcionario público, de un administrador en tiempo real de bienes públicos, y entonces el Ministerio Público ignorarlo y que eso se quede solamente corriendo en la prensa y en la radio y en las redes. No, el Ministerio Público tiene, primero, porque es su obligación. Segundo, porque también ese funcionario, si le están levantando una calumnia, también tiene derecho a su honra. Entonces, es obligación del Ministerio Público, toda denuncia que se hace en materia de corrupción, disponer una investigación y en un tiempo razonable darle una satisfacción a la sociedad. A la sociedad. ¿Por qué? Porque finalmente la sociedad queda atrapada, queda con la duda y no terminamos no sabiendo si es complicidad del Ministerio Público con el funcionario, porque es tal vez están en el gobierno los dos, en el Estado los dos, o si fue una mentira. Entonces, no, el Ministerio Público tiene que investigar toda denuncia y darle una satisfacción a la sociedad y al propio denunciado y al propio denunciante. Fíjense que aquí los programas de investigación todas las semanas nos ponen en evidencia
una serie de denuncias de real o supuesta corrupción. Y llevan testimonios y nos presentan pruebas documentales. Entonces no puede ser que eso toda la semana suceda y el Ministerio Público no tenga la capacidad, la actitud, la disposición de frente a eso que vimos millones de personas darnos una satisfacción. Doctor, entonces escuchándole, hace poco el expresidente Danilo Medina en un discurso habló de que el Ministerio Público estaba aplicando el famoso lawfare. Escuchándole, ¿usted entiende que real efectivamente tiene razón el expresidente Medina? La politización en el ámbito de que hoy la justicia está politizada. O sea, el expresidente Danilo Medina está diciendo que eso que estamos viendo en los expedientes es politizar la lucha contra la corrupción. Que se ha politizado. No. Él utilizó el término. No. Yo creo que no puede ser. Porque es más que evidente que lo que aquí se ha evidenciado es que teníamos una serie de políticos ladrones en la dirección del Estado. Lo que estaba haciendo Donald Guerrero en Hacienda, eso se llama robo público. Eso se llama apropiación de recursos públicos. Y en cada uno de esas instancias y las evidencias, la mejor evidencia de todo lo que estamos hablando es la devolución. ¿Quién devuelve esas sumas de cientos de millones de pesos al Estado? Cuando lo están haciendo, están admitiendo efectivamente de que se habían apropiado ilícitamente, porque hasta donde yo tengo entendido, a ninguno de ellos se le puso una pistola en la cabeza, ni se le hizo un acto de extorsión para que devolviera ese dinero. Doctor, ¿y cuál es su valoración con respecto a esa? Pero perdón, insisto sobre esto, porque nosotros en estas cosas no puede haber claro oscuro, no puede haber tonalidades grises. O sea, nosotros tenemos que ser capaces como sociedad de tener claridad y mucha responsabilidad al evaluar estos hechos. O sea, todos estos expedientes que hemos visto, hemos comprobado cómo un conjunto de funcionarios al más alto nivel, militares al más alto nivel, empresarios, legisladores, participaban en operaciones en las cuales a todas luces utilizaban la función que tenían, las facultades que tenían, los presupuestos que manejaban para enriquecerse y para distraer fondos. Todos ellos, las leyes y la Constitución les da dos derechos que son fundamentales, que se le presuma inocente, por un lado, está consagrado, por tanto, la culpabilidad final la pronuncia un juez después de un proceso, y en segundo lugar le da derecho a defenderse, y además de eso le garantiza una serie de derechos propios como persona, a su dignidad, a su honra. Muy bien. Pero al margen de eso, lo real es que lo que se ha aportado, lo que se ha evidenciado es que estábamos indudablemente ante gobiernos que eran mafias que no tuvieron ningún reparo en apropiarse de los recursos públicos y utilizaron, insisto, para enriquecerse uno, para poner empresas, para acumular recursos y para financiar campañas electorales para continuar en el poder. Era como una serpiente que se alimenta de sí misma. Estaban en el poder y desde el poder usaban los recursos para alimentarse y mantenerse en el poder. Eso no hay discusión sobre este punto. Y eso tiene que ser rechazado por la sociedad, porque esas conductas indudablemente tienen un impacto en toda la sociedad. ¿Qué era lo que robaban? Recursos públicos. ¿Y para qué iban destinados esos recursos públicos?
para salud, para seguridad pública, para todas las funciones del Estado. ¿Y quiénes son los perjudicados finalmente? Son perjudicados los ciudadanos que pagan sus impuestos y son perjudicados los ciudadanos que no pueden ver garantizados sus derechos precisamente porque hay 2 o 3 jorocones funcionarios que se apropian y se quedan con esos recursos públicos, los desvían. Señor Moreno, para usted, ¿ciertamente el país cuenta con un ministerio público independiente? Fíjese, hasta ahora podemos decir que la dirección que le ha imprimido Miriam Germán al Ministerio Público nos garantiza unos mínimos necesarios de independencia del Ministerio Público. No es tanto un crecimiento propio de la institución, sino es sobre todo la impronta de la Procuradora. Claro, eso no significa que eso no pueda seguir desarrollándose, pero todavía está muy supeditado a la impronta, al carácter, a la trayectoria de la Procuradora General de la República. Y en ese sentido, digamos que es un punto de avance en la investigación y persecución penal, la dirección que le ha imprimido la magistrada Miriam Germán a todo el quehacer del Ministerio Público. Doctor, a propósito de esa pregunta y en su doble condición de líder político y de abogado conocedor de todos estos procesos, ¿usted es partidario del Ministerio Público independiente o es partidario de un gobierno comprometido contra la corrupción que adopte el Ministerio Público como parte de su política criminal? Qué bien. Tenía que ser otro. Mire, realmente, en principio, yo soy partidario y creo que la función del Ministerio Público debe ser independiente. Lo que tenemos que ponernos de acuerdo es qué es lo que es la independencia del Ministerio Público. Yo pienso que todo gobierno tiene que tener una política de lucha contra el delito y el crimen. Y dentro de eso tiene que tener un aspecto de esa lucha, es la lucha contra la corrupción y impunidad. Ahora, junto a eso, debe existir entonces un Ministerio Público independiente en el sentido funcional. Con eso es que soy partidario. Es decir, este gobierno... Digamos, independiente con la iniciativa, independiente con sus recursos, independiente con y además con sus decisiones, que es lo más importante. Sobre todo, la que tenga independencia funcional implica que tiene independencia para investigar, tiene independencia para valorar esas pruebas y ver si tiene un caso o no, tiene independencia para apoderar o no la jurisdicción de juicio y tiene independencia para también dictaminar y hacer los pedimentos y por tanto no puede recibir instrucciones respecto de lo que son atribuciones y facultades propias derivadas de su condición de Ministerio Público. Ese es un ámbito sagrado y eso es lo que debe preservar la independencia. Ahora bien, un gobierno tiene que tener una política de lucha, en este caso, que es lo que nos trae a este tema, en este caso, una política específica de lucha contra la corrupción y la impunidad, que es un aspecto de la lucha contra la criminalidad. ¿Cómo tiene el gobierno que tener una política de lucha contra el narcotráfico? Y existe entonces una Dirección Nacional de persecución de las actividades del narcotráfico. Es una agencia ejecutiva especializada. Ahora, no es el gobierno el que va y hace las pruebas de si esa sustancia es o no. También tiene que tener ahí esos laboratorios y esas pruebas que se hacen tienen que ser independientes.
Pero el gobierno tiene que tener una política. Como tiene que tener una política pública de salud. El Poder Ejecutivo no dice de qué enfermedad, cuál es la enfermedad que tiene un paciente que está en un hospital. Ahora, lo que el gobierno tiene que tener es una política pública de salud preventiva, curativa y en todos los aspectos. Y ya todo el cuerpo del Ministerio de Salud mantiene una independencia para ejecutar y derivar las consecuencias de esa política pública de salud. Así también pasa. Yo creo que un vacío que tiene este gobierno es que no tiene una política específica, concreta, de lucha contra la corrupción. Doctor, y la impunidad, sino que ha entregado eso al devenir y al criterio del Ministerio Público. El Ministerio Público en la lucha contra la corrupción es como un barco que se autoorienta en este contexto. Entonces, en algunos casos, cuando pasa así, el barco llega a puerto seguro, dependiendo mucho de quiénes son sus titulares. Pero asimismo, el barco muchas veces se pierde cuando no tiene titular. ¿Por qué? Porque entonces de lo que se trata es de que el gobierno tenga una clara y precisa de política pública de lucha contra la corrupción y la impunidad, y el órgano ejecutor de eso es un ministerio público independiente. Mire, aquí hay una dinámica. No sé si me doy a entender en esa dialéctica. Perfecto. La política pública y la ejecución que debe hacer de ella un ministerio público independiente. ¿En qué? En qué investiga, cómo lo investiga, qué conclusiones saca de esa investigación. Y darle todo el apoyo que el Ministerio Público requiere. Claro. Doctor, aquí hay una dinámica que no es muy conocida. Yo diría que la sociedad dominicana tal vez la conoce más por la experiencia de Hollywood a nivel de cinematografía, y es la negociación de ciertos miembros involucrados en el crimen para llegar a la construcción de expedientes mucho más profundos. Se da mucho en el narcotráfico, en los crímenes políticos. Sin embargo, aquí con las reformas al nuevo código ya es un elemento que se ha integrado como parte. Y tal vez donde más se ha conocido es en este expediente, donde actores centrales operativos han quedado aparentemente liberados con el beneficio de haber delatado a los otros, y son los delatores premiados. ¿Le parece correcto o usted cree que se pudiera estar prostituyendo ese procedimiento en que algunos responsables suelan escaparse definitivamente de crímenes que merecerían otro tipo de castigo? La delación no puede ser en ningún caso una exculpación de responsabilidad penal. La delación no puede funcionar como la legítima defensa. No puede ser ese el espíritu. Se rompe aquel principio de que nadie pueda alegar una falta en su propio beneficio. Entonces, ¿qué implica esto? Que la delación es un recurso, digamos, válido, que está en el Código Procesal Penal y que contribuye, sobre todo en los asuntos complejos como estos que estamos viendo, y donde hay también autoridades con mucho poder, aunque no sigan siendo las autoridades, pero que conservan mucho poder de coacción, de influenciar. Y entonces la delación, sobre todo cuando se da en la parte más débil de la estructura, porque es donde funciona casi siempre, es la parte más débil, la que normalmente termina revelando, porque se siente desamparado y siente que el ministro no lo van a tocar, que al expresidente no lo van a tocar. Y entonces que era el mensajero, que era el chofer, entonces termina revelando. Entonces, digamos que la delación juega un papel importante como recurso de investigación
y además para armar un caso. Pero lo que no, y dos cosas sí son importantes. En primer lugar, la delación pura y simple, en sentido general, no puede ser suficiente como medio de prueba. Porque muchas veces lo que estamos es ante una situación que es bastante difícil, donde el delator afirma y el delatado niega. Si no hay otros medios de prueba, entonces la palabra de uno contra la otra, pero con una diferencia: el delator va a obtener beneficio de su delación. Entonces eso relativiza mucho en ese contexto la delación. Por tanto, para sanidad de un proceso, la delación debe ser acompañada de otros medios de prueba que terminen y permitan corroborar la delación. Si, por ejemplo, en este caso, digamos que hay unos que dicen que ellos transportaban unas sumas de dinero en unas maletas que compraban en una tienda muy conocida de aquí de la ciudad, bueno, ahí están los videos. Tienen que estar los videos donde ellos iban a comprar esas maletas. Tienen que estar los recibos donde se compraban esas maletas. Entonces, ¿y quién pagó? Y el pago. Entonces, cuando reforzamos esa declaración de que yo iba y transportaba una suma de dinero, no puedo decir, tal vez no pueda encontrar el mecanismo de probar cuánto iban, pero sí, si hubo la compra de las maletas en los tamaños que se describieron, en los días que se dijeron, entonces todo esto entonces fortalece esa delación. Ahí está. Y entonces en ese contexto ya están las operaciones bancarias. Están las operaciones bancarias. Entonces el Ministerio Público lo que tiene es que esa delación, entonces acompañarla. Armar el ilícito. Acompañarla de esos mecanismos que fortalecen esa delación, sobre todo para evitar que no sea simplemente un invento del delator para beneficiarse de de no ser incluido o no tener una pena más severa. Ahora, yo pienso que, y es el criterio que sostengo, es que el delator hay que retenerle la falta en una proporción menor, en una dimensión menor, porque él es parte de esa trama. Entonces, si bien es cierto, el incentivo que le da el Ministerio Público es un tratamiento, por lo menos en el pedimento de sanción menor, no puede ser en ningún caso que la simple delación me exculpe. ¿Y qué puede de pasar la participación de una trama en la cual yo fui un sujeto activo y participé voluntariamente? ¿Y entonces qué va a pasar con los 3 actores delatores que eran parte centrales de la operación, que no han sido incluidos en el expediente? ¿Pudieran ser procesados de manera individual? Esa es una debilidad. Ellos están como inculpados. Ellos están como inculpados en el expediente. Y habrá que ver la estrategia del Ministerio Público. En esta ocasión, el expediente Calamar, respecto de ellos no se pidió medida de coerción. Digamos que ya ahí comienza una pequeña sospecha de que puede haber la intención de exculparlo. Eso sería una gran debilidad, porque la delación se puede convertir en un mecanismo también de impunidad. Indulto, una especie de indulto. Exactamente, y eso no puede ser. Es decir, no hay ningún texto legal ni constitucional que permita convertir la delación, la colaboración, en un eximente de responsabilidad penal. Los eximentes de responsabilidad penal están taxativamente expresados en la ley y no está en ningún lugar, dice, la delación es un eximente de responsabilidad. El Ministerio Público puede sí retener una falta menor como compensación por la colaboración, asumiendo, y aquí viene una de las ficciones de la ley, que esa delación responde a un cierto arrepentimiento. Es una ficción.
Arrepentimiento y cierta información que te permita conseguir informaciones relevantes para la investigación. No, pero me refiero a que el presupuesto del legislador cuando incluye la delación es porque también el hecho de que la persona termine delatando es como si estuviera confesando, Una especie de perdón. estuviera medio arrepintiéndose de esos hechos tan graves que cometí. Doctor. Pero como los jueces no son curas, que son los que perdonan los pecados, entonces resulta que los jueces sí deben retener la falta y establecer sanciones a todo el que participó en esa trama. Doctor, pero pese a que esa figura usted mismo dice que está contemplada en el actual código, hasta el 2021 me parece, o inicio del 2022, que cantó el famoso coronel en el caso Coral, como que no se había puesto tan evidente, y vemos ahora que es bastante recurrente en estas últimas operaciones, mucha gente hablando. ¿A qué usted entiende a qué usted atribuye que anteriormente no se hacía uso, el Ministerio Público, por lo menos públicamente, no hacía uso de esa figura? No se hizo uso. En muchos casos lo que pasa es que no trascendían. Hubo muchos casos en los cuales el Ministerio Público del 2006 en adelante utilizó, pero eran en crímenes y delitos que no tenían esa proyección pública. Ahora, por ejemplo, en algunos casos de narcotráfico hubo colaboración, delación de ese tipo. Ahora, lo que pasa es que ahora tiene la primera plana por los sujetos envueltos y por la dimensión de los hechos. Y además porque el Ministerio Público ha hecho un uso eficiente del recurso, tanto es así que de 20 imputados, 14 pasaron al coro de Viena inmediatamente, cantaron. Y en ese mismo ámbito, doctor, que usted hablara de los recursos que tenemos un Ministerio Público, por lo menos que utiliza también los medios de comunicación. Vemos que usted mencionaba hace un momento la procuradora con su impronta. Sin embargo, vemos también que la procuradora tiene dos, la procuradora adjunta y está el procurador del Departamento de Investigación, a los cuales en su debido momento ha debido enviarle su respectiva misiva de que quizás habría que bajar un poquito la tonalidad en el ámbito de cómo se maneja la comunicación que se emite o que ellos emiten cientos representantes del Estado. Entonces, su parecer en cuanto a cómo hoy en día vemos que el Ministerio Público, incluso hasta cuando se habla, uno visualiza 3 rostros, no uno, el del procurador. Y la forma, que se podría decir hasta aguerrida, por llamar una forma, de cómo confrontar o afrontar a estos expedientes tan blindados y a la parte social mediática de los expedientes. Bueno, es una época difícil en la cual un expediente de esa trascendencia no tenga una repercusión mediática. Yo diría que desde que persiguieron a Simpson en la televisión americana, ya eso. Y entonces hay una avidez. De todas maneras, cuando hablaba precisamente de la impronta de la magistrada, uno de los aspectos en que pensaba fue precisamente esa reacción de ella, en la cual ella hizo público su inconformidad con ese tratamiento. Esa es parte de la impronta de la magistrada Miriam Germán. Yo sostengo que está por hacerse aquí una memoria de las cartas de la magistrada Miriam Germán. Hay varias. Que en estos casi 40 años de ejercicio en el Ministerio Público y también en la judicatura como juez, en varios momentos ha hecho intervenciones públicas y se ha comunicado. Y fíjense, quiero resaltar ese estilo. Cuando ella hace esas cartas públicas, está apelando a la sociedad.
Y parecería que como ve que están cerrados muchas veces los caminos internos institucionales, entonces apela a la sociedad, busca el apoyo de la sociedad. Aquella primera carta, de la que solo Percio y yo nos podemos acordar, porque tenemos buena memoria, porque tenemos buena memoria, aquella primera carta que le dirigió al doctor Balaguer, en la cual le leyó el Paraná frente a unas expresiones que él había utilizado, refiriéndose a la podredumbre, a la posilga que era la justicia, y ella era juez de primera instancia en la primera Cámara Penal de aquí del Palacio del Distrito Nacional. Y ella entonces hizo una carta pública. ¿Por qué hace la carta pública? Porque precisamente no iba a enviarle eso a la Suprema Corte de Justicia. No había el mecanismo. Ella apela a la sociedad y pone entera a la sociedad y busca el apoyo de la sociedad. Eso es parte de esa impronta. Cuando ella ve que no se está utilizando o se está, digamos que hay exceso en el uso de los medios, entonces ella hace público también, apela a la sociedad como una forma indirecta de establecer control. Y yo creo que se ha notado que en alguna forma siento que ha disminuido un poco el ritmo que llevaba originalmente la mediatización de muchos de estos procesos. Nos gustaría saber, señor Moreno, a estos 2 años y 8 meses de ejercicio de este gobierno, ya pasando a tema general, ¿cuál es el balance que podemos sacar según su perspectiva? A ver qué usted nos puede decir respecto. Bueno, yo creo que sin duda este gobierno tiene características muy diferentes en sus estilos a los gobiernos precedentes del Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, mantiene estilos, mantiene formas políticas que por lo menos nosotros no compartimos. Por ejemplo, este gobierno ha seguido apostando por políticas neoliberales. Nosotros pensamos que ese no es el camino no es el modelo que debe seguir la República Dominicana. Y esas políticas, quienes las empiezan son precisamente el Partido de la Liberación Dominicana o que las profundizan en sus periodos. Políticas estas que tienden a privatizar derechos fundamentales. Por ejemplo, hay un clamor de la sociedad por la transformación de la Ley de Seguridad Social, que está concebida, esa Ley de Seguridad Social, como privatizó ese derecho fundamental. Entonces, este gobierno tiene mayoría en el Congreso. Y cuando en la oposición se discutía el tema, resulta que este gobierno, tanto el hoy presidente como muchos de sus dirigentes, propugnaban por una transformación de la Ley de Seguridad Social. Y sin embargo, no se hace uso de esa mayoría que tiene el Congreso para transformar esa Ley de Seguridad Social y garantizar ese derecho y fortalecer lo público en el ejercicio de ese derecho. Este gobierno, por ejemplo, fue un crítico muy fuerte del endeudamiento público. Es más, yo puedo decir que por lo menos asistí a 4 conferencias del ex ministro de Economía y Planificación, que era Seara Hatton, precisamente hablando de el endeudamiento público y lo grave de ese endeudamiento público. Y tanto me impactaban sus intervenciones que siempre le pedía que me remitiera para estudiarlo y documentarme de todo el peligro que representaba el proceso que ha seguido este gobierno de endeudamiento público más allá de la pandemia. Es realmente alarmante.
Entonces, esos son aspectos cruciales en los cuales se le ha dado continuidad. Por ejemplo, cosas que no tienen explicación. Ustedes no se imaginan las veces que nosotros coincidimos con el hoy partido de gobierno en que había que eliminar el barrilito y el cofrecito. Y como decía un diputado cuando se le recordaba, decía, ay ñeñe, eso era en la oposición, pero ya ahora no. Entonces, si ustedes examinan, el diputado de Alianza País sí renunció al cofrecito, sí renunció a las exoneraciones por coherencia entre lo que planteamos y lo que hacemos. No porque no hubiese necesidad, sino por coherencia política. Entonces, así hay esos aspectos, son de las cosas que uno señala que han limitado la propuesta de cambio que este gobierno se comprometió. Y esa limitación viene precisamente por darle continuidad a esas políticas. Ya señalé que este gobierno ha sido muy tímido en la investigación y persecución penal de los actos de corrupción que se han denunciado de funcionarios de este gobierno. Entonces, esa es una historia que no quisiéramos que se repita en la República Dominicana. Doctor, en el caso del endeudamiento, ¿usted percibe que el gobierno pudo haber sobrevivido a la pandemia sin haber comprometido tanto la No, yo pienso que era indudablemente el endeudamiento era un recurso que había que recurrir. Lo que creo es que se ha aprovechado. Se ha excedido. Claro, sí. Vemos que hay una serie de préstamos y que se siguen tomando a una distancia ya considerable de la pandemia y para áreas que no tienen nada que ver, porque los préstamos, el endeudamiento público, sobre todo con préstamos, es como le pasa a muchos con la tarjeta de crédito, que compran y no sienten que están que todo es fácil, nada más tienen que pasar ese plástico. Aquí nada más tienen que tener esa mayoría mecánica en el Congreso que levante la mano. Esa es la tarjeta. Que llegue el Estado. Exactamente. Entonces eso ha venido pasando con este tema. Esta pregunta nos mete de lleno a la política. Y quería preguntarle, su partido, de cara a este proceso que ya se abre dentro del cronograma de la Junta, julio, octubre, tendrán que hacer los procesos internos. ¿Cuáles son los planes que tienen Alianza País? Nosotros ahora estamos en lo que llamamos nuestra campaña de afiliación. Es una campaña que es lo que nos permite la ley. Porque debo decir que en la República Dominicana hay dos procesos electorales, no hay uno. Están los procesos electorales a que nos sometemos una parte de los partidos que respetamos la ley y los procesos electorales de los que están fuera de la ley. Aquí hay 3 partidos que se han autodesignado mayoritarios y ellos están fuera de la ley electoral. ¿Ustedes vieron los bandereos? ¿Eso es campaña electoral? Sí. Pero, así como, ¿dónde está la acción de la Junta Central Electoral frente a ese bandereo? Porque eso es violatorio de la ley electoral. Pero esos partidos están por encima de la ley electoral. Nosotros no tenemos esa categoría. Nosotros como partido somos un partido que estamos sometidos a la ley electoral. Y dentro de eso nosotros estamos en una campaña de afiliación. Porque el proceso electoral comienza más adelante según la ley electoral. En julio es que de acuerdo a la ley electoral comienza la precampaña interna en los partidos para elegir sus candidatos en octubre. Pero ya aquí hay varios partidos que tienen electos sus candidatos. Incluso hubo uno que hizo una simulación de primaria bajo el nombre de consulta.
Y todos sabíamos, incluyendo la Junta Central Electoral, que era una primaria. Porque participaron una cantidad de candidatos y fueron a votar. Pero hubo una especie de connivencia nacional y de llamarle a esas primarias consulta. Y así, al llamarle consulta, no violan la ley. Mire usted, mire qué bien. Doctor, Entonces, Alianza País, volviendo al tema, porque es un tema que cuando me lo tocan, me lo tocan. Alianza País, que sí es de los partidos, que está sometido a la ley, por suerte, nosotros queremos ser un partido sometido a la ley, está en una campaña, en su campaña de afiliación, que tiene como objetivo captar nuevos miembros, nuevos afiliados, y eso implica que nuestros equipos trabajan en las comunidades, y entonces eso va fortaleciendo nuestro partido. Esa es, digamos, básicamente lo que hacemos. Usted dice eso del partido, pero parecería que ese sería como el gran desafío de República Dominicana. ¿Cuál? Someterse a la ley. Bueno, nosotros nos sometemos a la ley. Y propugnamos porque precisamente se ponga en vigencia la dictadura de la ley, nos guste o no nos guste. Y en ese contexto, cuando hacemos estas críticas y estos señalamientos, es precisamente porque nos damos cuenta que eso crea niveles de privilegios y de inequidad. Nosotros, por ejemplo, recientemente se modificó y se reformó la ley del régimen electoral. Resulta que uno de los aspectos que nosotros más insistimos que era necesario modificar de esa ley era lo que autoriza esa ley para recaudación, los topes de recaudación, de financiamiento que permite esa ley para los candidatos, porque creaba una situación de inequidad. Que un candidato presidencial la ley le permite prácticamente como tope de financiamiento en función del número de electores, prácticamente 1.000 millones de pesos. Evidentemente, Alianza País no tiene la posibilidad de reunir 1.000 millones de pesos, pero aquí hay unos que el problema es cómo simular que solo fueron 1.000 millones de pesos. Entonces eso crea, pero ahora, el propio órgano electoral, óigase bien, el propio órgano electoral propuso una reforma, y cuando digo eso es porque el órgano electoral estaba consciente de la inequidad que significa los topes que están consagrados en la ley actualmente, y que estaban consagrados en la ley, y que siguen en la ley. El órgano electoral propuso una reforma para reducir el tope a un 30% de lo que permite la ley. Doctor. Es decir, que si ahora permite, para seguir con esa cifra, 1.000 millones, que es por ahí que está, llevarlo a 300 millones, 300 algo. Pues, bueno, eso se revisó en el Senado, eso se revisó en la Cámara de Diputados, eso se promulgó y sigue. Entonces, seguiremos viendo procesos electorales en los cuales las bancas, el narcotráfico y la corrupción siguen financiando las campañas electorales, como lo vienen haciendo, porque esa oportunidad de darle al órgano electoral las garras para poder perseguir todas esas formas de financiamiento, y en segundo lugar ponerle topes en los cuales no haya esa inequidad, porque no es lo mismo un partido en construcción que reúna, digamos, 60 millones de pesos para participar en la campaña y otro que reúna 300, hay una diferencia, pero son dos topes distintos, pero no es lo mismo 60 millones de pesos y el otro 2.000 millones de pesos. Doctor, ahí viene entonces mi pregunta, que se la voy a hacer muy en el argot popular, para que como nos entiende la juventud. 94-95 fue procurador, y cuando finaliza su proceso, que fue destituido, una de las cosas que usted explicaba era que se recibía mucha presión y que no iba con sus valores, pues los aspectos que se le solicitaban. Ahora escuchamos, Alianza País está
dentro de lo que establece la ley. Y entonces, como le preguntaría a uno de los muchachos, ¿sé serio no deja aquí? No, actuar con apego a la ley no es una opción para nosotros. Actuar con seriedad y con responsabilidad tiene que ser la norma, tiene que ser el proceder. Este país hay que enderezarlo. Y para enderezarlo, una de las claves tiene que ser someternos a la ley y hacer para que nos sometamos a la ley. Las leyes pueden ser algunas veces muy duras, injustas, las modificamos. Pero en lo que la modificamos, tenemos que respetar la ley. La ley es nuestra posible tabla de salvación. ¿Por qué? Nos establece un rasero común. Y en ese sentido, precisamente, una de las razones por las cuales yo me deslicé a la política, del ámbito jurídico y académico, una de las razones fue cuando me convencí de que efectivamente desde las gradas, opinando desde las gradas, no era suficiente para construir el país que a mí me gustaría contribuir a legar, a dejar a mis hijos y a mis nietos. Contribuir. Doctor. Y por eso me di cuenta que la única forma de poder contribuir no era desde las gradas, era lanzándome al terreno de juego y participando en el terreno de juego. Y llamo a nuestros jóvenes, y estoy rodeado de muchos jóvenes, mira, te incluí, de muchos jóvenes, a que no sean espectadores de lo que sucede en su país, en nuestro país. Doctor, que seamos actores, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, los que me escuchan, los que me acompañan aquí, cada uno de nosotros puede contribuir y debe contribuir a que este país sea diferente, a que no haya tantos privilegios, tantas injusticias, a que haya respeto a la ley, a que sea un país donde el joven y el dominicano no tenga, como muchos le pasa hoy, que tienen como norte irse, sino un país donde nuestros jóvenes sientan la satisfacción de vivir y tengan motivos de luchar por él y mejorar. Doctor, dos cosas. ¿Tiene usted idea de cuánto cuesta una campaña política a los partidos grandes que usted dice que están fuera de la ley? ¿Tiene el dato? Aunque no sea comprobado, pero usted en los intercambios de información tiene cuánto cuesta. Y segundo, en este escenario tan desequilibrado desde el punto de vista financiero, ¿es posible sacar una opción hacia adelante que ponga en perspectiva esas ideas y esa propuesta que usted acaba de hacer? Bueno, en relación a los primeros, los cálculos más conservadores hablan de hasta 4,000 millones de pesos. Y se ha mercantilizado Esa es tanto. Una campaña presidencial. Sí, presidencial en conjunto. Eso se ha mercantilizado de una forma tal que en muchos de esos partidos tradicionales lo que define el candidato no es ni programa ni su trabajo de servicio, sino es si puede financiar o no la campaña. Entonces, ustedes oyen expresiones como el que no tiene 10 millones de pesos no puede ser en determinadas comunidades candidato a regidor. Si tú no tienes 50 millones de pesos ya disponibles, no puedes ser candidato a alcalde. Si no tienes 20 o 30 millones de pesos, ni te plantees ser candidato a diputado. Entonces, todo eso implica que se ha mercantilizado. Ya las campañas electorales, lejos de estar cimentadas en una discusión de programas y de propuestas, están cimentadas en la capacidad de comprar lealtades y de desarrollar clientelismo. Claro, todo eso se simula. ¿Cómo? Porque muchos de esos que pueden comprar esas lealtades también compran técnicos.
Y entonces le hacen discursos y le hacen programas. Al último grito de los avances y del pensamiento. Y luego son papagayos que repiten. Pero por eso ustedes ven que una cosa es el candidato y otra cosa es el ya funcionario electo. Por eso yo les decía ahorita que esos candidatos del PRM que decían que estaban en contra del cofrecito y del barrilito, era porque en las encuestas y porque en los estudios lucía atractivo oponerse. Pero cuando salieron electos, dijeron ay ñeñe. ¿Por qué? Porque entonces se quedaron. Entonces, pero eso lo vemos a todos los niveles. Ustedes, por ejemplo, se ponen a revisar para ponerle ese ejemplo, ¿cuántos ayuntamientos hoy día dirige el PRM? Una inmensidad. Ustedes recuerdan todas las críticas que se hacía de la corrupción que había en los ayuntamientos y alcaldías que se hacía desde la oposición. Búsquenme una sola auditoría y un solo alcalde sometido por los nuevos alcaldes del PRM. ¿Y qué pasó? Porque, volvemos, son candidaturas que se ejercen en la oposición en función de comprar lealtades con programas y propuestas que no van a cumplir, que ellos saben que no van a cumplir, que no tienen interés de cumplir, y entonces por eso hay ese gran divorcio entre lo que se dice en las campañas, en esos partidos y en esos candidatos, y lo que se hace luego en la representación. Por eso, una de las mayores crisis que tenemos en esta democracia, en esta llamada democracia representativa del país, es la crisis de representatividad. Son muy pocos los ciudadanos que se sienten representados en esos regidores, en esos alcaldes, en esos diputados, en esos senadores. Son muy pocos. ¿Por qué? Porque son casi usurpadores de la representación. Prácticamente compraron, se aprovecharon de una situación de necesidad y utilizaron todos los medios, invirtieron 20, 30, 60 millones de pesos para lograr una diputación, una senaduría. Es prácticamente una estafa. Muchos de esos representantes son estafas políticas y estafas de representación. Doctor. Entonces, eso nos refiere, insisto, a una crisis de representatividad en esta democracia. Y recuérdese que la democracia representativa, como funciona como todo el pueblo no puede estar en el Palacio Legislativo, ni todo el pueblo puede estar en los tribunales como jueces y como fiscales o como jurados en los casos que existen, entonces tienes representantes que son electos, pero esos representantes deben de transferir a esos órganos las aspiraciones, los deseos, las promesas, los programas que se comprometieron con el pueblo. Doctor, ¿habrá alianza para el 2000? ¿Cómo? ¿Habrá alianza para el 2004? A febrero, comenzando. No, nosotros lo llamamos Alianza País. No sé, quiero encontrar la pregunta. Bueno, alianzas partidarias para conformar unas boletas electorales ganadoras en distintos escenarios. Nosotros hemos propugnado por fortalecer una propuesta alternativa que en la que puedan concurrir. Además, honrar el nombre del partido. Y en la que puedan concurrir distintos sectores políticos, sociales. Pero esa es una tarea difícil en la República Dominicana, sobre todo cuando vemos que están estas mediaciones. Pero es parte esencial de la propuesta de nuestro partido. Fortalecer candidaturas y alianzas en torno a candidaturas de hombres y mujeres que tengan el liderazgo, la trayectoria para honrar los programas y las propuestas que levantan
en la, en la campaña, porque si un candidato que nosotros, digamos, apoyamos o impulsamos, no honra la promesa, tiene a nuestro partido de frente. Doctor, Porque en eso no podemos tener ningún tipo de miramiento. el PRM honró lo acordado con ¿Cómo? el PRM honró lo acordado con ustedes en el 2019. ¿En qué En sentido? la parte de que hicieron las alianzas No, puntuales. nosotros las alianzas terminan el día de las elecciones. ¿Entiendes? Okay. Es decir, nosotros tenemos, digamos, un diputado y que recibió, digamos, apoyo. Bueno, pero ese diputado en el ejercicio de su función, que es el diputado Pedro Martínez, en su ejercicio se debe a los principios y al programa que presentó como Alianza País. Por eso, lo primero que hizo cuando ingresó ahí fue dirigirle una carta después de electo el diputado Pacheco como presidente, una carta renunciando a todo el tipo de prebenda fuera de su salario mensual. Y igualmente le dirigió otra carta renunciando a las 2 exoneraciones que cada 2 años le tienen, dicen ellos, derecho. Mentira, no tienen derecho los diputados ni los senadores. Eso es corrupción legalizada. El barrilito, óigase bien, el barrilito, el cofrecito es corrupción legalizada. El propio legislador legisló en violación de la Constitución para favorecerse. ¿Y por qué es inconstitucional? Porque entre las funciones de los diputados y senadores no está la de hacer ningún tipo de acción ejecutiva. Y cuando a un senador o diputado le dan dinero para que haga acciones ejecutivas y sociales en su comunidad, lo que le están dando es funciones que son propias del Ejecutivo. Es el Ejecutivo el que tiene que ocuparse del tema de salud. Es el Ejecutivo el que se tiene que ocupar del tema de educación, no el diputado. El diputado y el senador tienen la función de legislar y la función de fiscalizar los demás poderes del Estado. Doctor, Y de representar. Esas son las 3 funciones de un legislador, no la de hacer obras sociales, porque eso es encubrir otra de las mentiras que se hace. Eso es para fomentar el clientelismo. Y además de eso, crean una competencia desleal. Imagínense el senador que recibe hoy día el barrilito, que recibe más de 1 millón de pesos mensuales y que tiene 4 años recibiendo más de 1 millón de pesos mensuales para hacer clientelismo y comprar lealtades en su provincia. ¿Cómo puede otro que aspira a senador competir con alguien que además de tener la función, además de tener una oficina senatorial, además de tener un cuerpo de funcionarios pago por el Senado, además de eso, recibe 1 millón de pesos mensuales precisamente para comprar lealtades? ¿Quién puede competir? Entonces, por eso se van al narcotráfico, por eso se van a las bancas, por eso se van a otros mecanismos y han mercantilizado esta democracia y por eso tenemos esta crisis de representatividad y esa crisis de representatividad no es más que ningún ciudadano se siente representado en esos legisladores. doctor, ya en la parte final tenemos una pregunta que sabemos que si no se la hacemos nuestros seguidores se sentirían mal. Recordamos que en el 1997 usted, por algunas diferencias, renunció como fiscal del Distrito Nacional, siendo Leonel Fernández presidente de la República. Actualmente, ¿cuál es su valoración sobre Leonel Fernández y qué nivel de relación de relación tiene con el líder de la Fuerza del Pueblo? Yo soy presidente del partido Alianza País y normalmente ni me interesa ni me ocupo de las interioridades de los otros partidos.
Sería bueno eso preguntárselo a alguien del pupismo, esas valoraciones. Nosotros lo que estamos concentrados ahora es en la búsqueda de afiliados. Vamos a ponerlo de otra manera. ¿Cuál es su nivel de relación como alianza país con el sistema de partidos? Por ejemplo, con los 3 partidos grandes, usted ha tenido vínculo con el PRM, no sé con el PLD cómo están las relaciones. Ya ha dejado entrever más o menos cómo están con el sector de Leonel Fernández. Bueno, lo que pasa es que nosotros, nuestra valoración es que el PLDismo es uno solo. Y hemos dicho incluso que después de la división es como una serpiente con 2 cabezas. Pero que es un solo concepto. ¿Ustedes han oído alguna vez al expresidente Leonel Fernández hacer una autocrítica sobre las prácticas del PLD? Sobre la corrupción, sobre todo lo que supuso su política de endeudamiento, sobre todo lo que supuso la privatización de los derechos, la entrega de los recursos naturales, lo que fue la Barrigol, el contrato de la Barrigol, y muchos otros recursos del país público. ¿Qué significa eso? El hecho de que no haya una rectificación de esa conducta, la reiteración de llegar al gobierno, cualquiera de esas dos facciones del PLDismo, cualquiera de los dos van a repetir su estilo de gobierno. Cuando ustedes oyen los señalamientos que se hacen respecto de estos expedientes, y lo que se dice es que lo que están en el caso Calamar es politizando la justicia, y no hay una corriente crítica dentro de ese partido donde propugne por rectificar y por volver ese partido a su origen, porque lo que pasó en esos 5 gobiernos fue una desnaturalización de lo que fue el partido que fundó Juan Bosch. El PLD creció, y de eso somos testigos, Percio y yo, insisto, por buena memoria que tenemos, el PLDismo creció precisamente sobre una crítica frontal a la corrupción y al irrespeto de la ley en los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer y luego en los 8 años del gobierno del PRD. Esa fue la sustancia sobre la cual se organizó el PLD y creció, y la población compró ese discurso, que había el momento de profundizar nuestra democracia, de que nuestros representantes fueran a servir desde una diputación, desde una regiduría, desde una alcaldía, no a robar. Ese sentido ético. Entonces, eso que es la esencia del PLDismo, donde ustedes ven ahora la crisis de esos 2 partidos, y ustedes no ven una sola corriente dentro que esté propugnando por retornar y distanciándose de esas conductas. ¿Dónde están los que están señalando? Este señor Donald Guerrero no representa la esencia del PLDismo. Esa no es la conducta. Este señor José Ramón Peralta no representa el PLDismo. Este señor Jean Alain no representa el PLDismo. Vamos a rescatar. O sea, no hay esa corriente. ¿Qué significa eso? Que si este país cometiera el error de votar por una de esas 2 facciones, van a ratificar, se van a sentir validados en ratificar sus estilos de gobierno, que ya lo conocemos en 5 periodos, que fue entrega de nuestros recursos, que fue hipotecar nuestra soberanía con el endeudamiento, que fue la corrupción más, los gobiernos más corruptos que hemos tenido desde la era republicana, lo escenificaron ese partido, doctor, que hoy está en 2 facciones. Ese déficit ético en el que falló el Partido de la Liberación Dominicana y que doña Milagro Ortiz en este caso está
intentando establecer en el actual gobierno, ¿usted siente que tiene algún grado de establecimiento o el gobierno también está fallando en este aspecto? No entiendo. Es decir, la gente votó al PLD originalmente por el sentido ético que vos habías propuesto como figuras políticas. Y ahora, cuando el gobierno surge, incluso el gobierno hizo firmar un protocolo a sus funcionarios para el sentido ético. Doña Milagro, que está dirigiendo esa unidad, ¿usted siente que ha logrado establecer esa dinámica, conducta ética en los funcionarios públicos del actual gobierno? ¿O es un desafío del actual gobierno? Pienso que está muy lejos el gobierno de ese desafío ético, de esa promesa, de eso que fue un factor fundamental para que el PRM ganara y Luis Abinader. Recordemos las marchas verdes y todo lo que significó Odebrecht, las movilizaciones de la ciudadanía. El gran beneficiario de esas movilizaciones y de la conciencia que se desarrolló en contra de la corrupción y la impunidad, que quedó develada así en el caso Odebrecht, confesada por esa empresa transnacional. El gran beneficiario de eso fue Luis Abinader y el PRM. Y la población compró la idea de que efectivamente iba a haber en esos aspectos una verdadera transformación de la práctica gubernamental y política en el país. Yo he señalado dos cosas. He dicho, el Ministerio Público ha sido muy tímido en la lucha contra la corrupción porque se ha quedado en un periodo, en el entorno del último gobierno del expresidente Danilo Medina. Y no ha sido capaz el Ministerio Público de desarrollar una política que abarque los casos de corrupción. En el PETCA hay cerca de 300 expedientes de corrupción varados, que no son estos, no son los que se han investigado. Y eso abarca no solamente los gobiernos de Danilo Medina. Y he dicho además, este gobierno se ha mostrado muy tímido en la investigación y persecución penal de las denuncias de corrupción de sus funcionarios. Esos dos señalamientos buscan avalar que efectivamente no se ha satisfecho la expectativa que la ciudadanía tenía respecto de la lucha contra la corrupción. Doctor, muchísimas gracias. Creo que hemos hablado... Veo que a usted le toca introducir y a usted le toca despedir. Yo me imagino que, yo espero que también usted sea también luego el del brindis, también el que usted sea el encargado. Ha sido muy, muy grato e interesante tenerlo en esta conversación. No, para mí es que ha sido muy gratificante esta compañía y esta conversación. Y realmente me he sentido conversando. Un diálogo, como le digo a don Pérez. Así mismo. Señores, las gracias a ustedes también por su sintonía. Les recordamos compartir este video para que pueda llegar mucho más lejos y les invitamos a que nos reencontremos en una próxima ocasión. Bye bye.